Bueno, amados hermanos, bienvenidos a este tiempo donde vamos a hacer este conversatorio. Vamos a empezar a compartir un poco lo que es el calendario bíblico a través de la escritura. En este espacio que tendremos en comunidad, sepa que los que quieran estar a profundidad, tenemos este mismo estudio mucho más extenso en la página de Generación Desafiante. Bueno, quisiera compartir con lo que dice la escritura. Miren ustedes que Deuteronomio 16 nos habla de que existe un mandamiento en el verso 1. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó tu Dios de Egipto, y lo dice de noche. Éxodo 12:2 dice, este mes os será el principio de los meses, y para vosotros este será el primero de los meses del año. Entonces, por defecto, toda persona que nos diga que existe otro principio de años, pues nosotros queda por fuera, porque el Señor dice que tal vez para otros, pero para nosotros Aviv es el primero de los meses del año. El tema es que, mucha atención, porque esta palabra Aviv es una raíz que significa más que una fecha, la característica de un campo. Atención, o sea, una espiga verde de un joven grano. ¿De cuál específicamente creen ustedes? El de cebada, en este caso, tiene que ver por la cosecha en tiempo justamente de la liberación del pueblo. Miren lo que dice Levíticos 2:14. Si ofrecieres ofrenda al Señor de primicias, estamos hablando tiempo de las tres primeras festividades, ¿no? Como tal, panes sin levadura que se come con el sacrificio de Pesaj, ¿sí? Y estamos entendiendo las primicias. Tostarás al fuego las espigas verdes, atención, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda a tus primicias. Entonces, aquí tenemos una relación. Tienen que relacionar el mandamiento de Deuteronomio 16 de la Bib con las espigas verdes. ¿Por qué? Porque la palabra Bib literalmente significa una espiga verde que en este caso habla de una espiga para presentarse. Yo no podría presentar la ofrenda de primicias si no tengo que ofrendar, y en este caso sería el Aviv. Entonces vamos a ir viendo esos conceptos. Vean ustedes que en Génesis 1, ya hablando un poco de esto en el inicio de los meses, nos dice el Señor en el verso 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para la estación, para días y años. Entonces vemos claramente que aquí se sienta un precedente. ¿Cuál es ese precedente? ¿Sí? Que la Biblia nos dice que el Señor hizo esto para separar estaciones, para días y para años. Las lumbreras, no una, ¿sí? Sino más de una. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y atención, hizo también las estrellas. Entonces el Señor nos dice, les doy estos astros, el sol, la luna y las estrellas, para que ustedes y yo tengamos pues un encuentro, una cita. Ahora, algo que quiero que se lleven, es algo súper interesante. Vean ustedes que la palabra luna, nosotros en hebreo usamos esta palabra, el Strong H3394, que es la palabra hebrea yareach, que dice, es lo mismo que luna, y te dice el Strong también, ¿sí? Yerach también es otra palabra que usamos nosotros en hebreo para hablar de un mes. Pero hermano Lincoln, no solamente que suenan iguales, sino que literalmente tienen la raíz de la misma palabra. Y ese es el punto que tenemos que tener nosotros suficientemente claro. Nosotros cuando en hebreo hablamos de un mes, es indistinto el uso de la luna. Y les coloco la raíz de todas estas palabras. Tanto de Yeraj, que en hebreo hablamos de mes, tanto de Yareach, que estamos hablando de la luna. La raíz es Yeraj. Y vean ustedes cómo es luna, mes, luna, mes. Es indistinto. Les pongo uno de los pasajes que a mí me impresionó mucho cuando estábamos en la universidad. Y yo le puse Moisés y las tres lunas. Esto es impresionante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Sabemos toda esta historia que es la de Moisés. ¿Estamos claros? Lo interesante de esto es que cuando tú lo ves en hebreo, la palabra meses que usan ahí, no me diga hermano Lincoln que es la misma que estamos hablando, totalmente. Es la palabra Jerach. Entonces, vean como ustedes que uno podría leer, y de hecho hay traducciones que dice, y estuvo escondida 3 lunas. O sea que no puede quedar lugar a duda que en el pensamiento y en el idioma hebreo, la palabra mes y la palabra luna van de la mano. Entonces eso es suficientemente importante para saber que yo para iniciar el mes no puedo usar una cuenta matemática. Yo para iniciar el mes necesito observar la luna. ¿Hasta ahí? ¿Qué les parece? ¿Interesante o no interesante ver cómo en la Biblia la luna se usa indistintamente para decir el mes? Somos nosotros en el calendario gregoriano que andamos pensando aparte de la luna, pero en el hebreo no es así. Esto es súper interesante.
Ahora, vean ustedes algo que a mí también me llamó mucho la atención, y es que no solamente vemos la luna, sabemos nosotros muy bien que existen ciclos solares y lunares, que el año solar es el tiempo que tarda la Tierra en dar vuelta completa al Sol, y es un ciclo solar de 365 días más o menos, inclusive más horas hoy en día. El año lunar es el tiempo en que tarda la luna en completar 12 más o menos ciclos lunares, y también este es un ciclo de 354 días. O sea, obviamente nosotros no vamos a poder coincidir el ciclo solar y el lunar. Uno tiene más y otro tiene menos. Y eso es importante que lo sepan, porque la Biblia nos enseña que es un calendario lunisolar que combina el ciclo del Sol y de la Luna, teniendo así nosotros muchas veces meses de 12 o 13 meses lunares. ¿Sí? Y esto nos pasa cada 3 años. Y les voy a traer para que se den cuenta que en la Biblia hay evidencia de eso. Por ejemplo, en Primera de Reyes 4, yo les puse 12 meses, vemos como Salomón tenía gobernadores que mantenían al rey y su casa. Y nos empiezan a nombrar a cada uno de esos gobernadores que le alimentaban. Y había dos en total. O sea que en este pasaje podemos ver claramente que sí existen los 12 meses del año. ¿Cuál es el punto? Que también tenemos evidencia en la Biblia, por ejemplo que también existen 13 meses, como en Ezequiel capítulo 4, 13 meses o 390 días. Dice así, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Dice, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y ahí lo tenemos. O sea, 390 días, ahí lo tenemos dividido para 30 da 13. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que existe en la Biblia la evidencia de 12 meses lunares, de 12 meses o 13 meses. ¿Por qué? Porque cada 3 años esto se ajusta y es lo que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, veamos cómo esto es muy interesante. El ciclo solar es de 365 días, mientras que el ciclo lunar es de 29 o 30 días. ¿Sí? Es decir, que no coinciden, porque a lo sumo, si calculamos el ciclo lunar de 29,5 días, pues por 12 son 354. Es decir, 11 días de diferencia con el solar. Y esos 11 días por año, al cabo de 3 años, nos da un mes extra. Es por eso que al ajustarse con el ciclo solar cada 3 años, tenemos evidencia en la Biblia que existe un mes extra. Entonces, una forma para poder entender el tema de las festividades es como ver un reloj. Yo tengo una aguja central que da el inicio de la hora, en el caso sería el sol, tendría un minutero que me va marcando el inicio de una nueva hora, ¿sí? Ese caso sería nosotros tendríamos la luna y claro, tenemos una confirmación en la tierra, ¿sí? A mí no se me ocurriría, por ejemplo, llegar a la festividad de Pentecostés donde se entrega el trigo sin que antes no hubiese la cosecha del trigo. O sea que la Tierra confirma este hecho. Pero para eso tenemos que aprender un poco acerca de lo que es los ciclos lunares, ¿no? Lo que nosotros conocemos, al menos astronómicamente hablando, como esa luna totalmente oscura, es llamada así, luna astronómica o luna negra, ¿sí? Y luego, al lado derecho, ustedes van a ver lo que se llama la creciente cóncava o la luna creciente. Y es interesante porque tú lo buscas hasta en la RAE y vas a encontrarlo como la luna nueva bíblica, la luna que, bueno, uno puede observar, ¿sí? Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, y es en lo que la gran mayoría se debate, ¿sí? Es, ¿tengo que observar la luna totalmente oscura o tengo que observar la luna, ¿sí? Cuando ya se puede ver una parte? Por mucho que existan prerrogativas o algunas dificultades o a veces no hay consenso, estas son las dos causas a veces que en el mundo, al menos de las raíces hebreas, ¿sí? En el mundo del judaísmo, existe una disyuntiva y se los voy a demostrar el día de hoy. Y es lo que tenemos que preguntarnos el día de hoy, y es la luna nueva astronómica versus la luna nueva bíblica. Es motivo de confusión que en la actualidad la luna nueva es la fase en la cual la luna no es visible, es decir, totalmente oscura. Pues se produce una conjunción en la cual el Sol, la Luna y la Tierra están alineadas. Sin embargo, en tiempos bíblicos no era así. La palabra para luna nueva que tenemos en hebreo es Hodesh, es decir, la fase en la cual la luna es visible, mostrando un haz de luz en el cuarto creciente. ¿Sí? Entonces, miren como ustedes, como la palabra Hodesh, si bien nosotros podríamos usarla en muchas otras cosas, en conceptos como de renovación, cuando algo es nuevo, cuando, por ejemplo, algo, el bronce bruñido puede ser Hodesh, porque nuevamente vuelve a brillar. Pero vean ustedes como el mismo Strong nos dice que es luna nueva. Vean ustedes que el concepto de Hodesh ya habla de luna nueva. Eso es otro término que tenemos que aprender. Ya no solo Yerak, Yareach, sino también Hodesh, que es cuando la luna, como sí,
está visible. Y de hecho viene esta palabra hadash, que significa ser algo nuevo. Por eso cuando algo se renueva, se dice hadash. ¿Ustedes de qué se acuerdan cuando escuchan de hadash? ¿Qué hemos aprendido cuando nos hablan del Nuevo Testamento? ¿Cómo se le llama? El Brit. Ahí está. Ah, de acá viene. Por eso cuando nos dicen el famoso Nuevo Testamento, dice el Testamento renovado, se ha escuchado algunas veces, ¿no? Ahí está. Viene de la palabra Hadashah, o Brit Hadashah, viene de esta misma palabra. No le puedo creer, hermano Lincoln. O sea, Brit Hadashah viene de la raíz Hadash, que es algo que se renueva. Entonces vean ustedes cómo el Evangelio no es algo oculto. No es el evangelio oculto, es el evangelio que se muestra. Por eso es el Brit Hadashah. No sé ustedes, pero es maravilloso. Bueno, Lico, está bastante claro. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Y déjenme contarles un poquito de historia. Miren, cuentan, ¿sí? Que más tarde Rabí Abraham Barjilla, este es un, escuchen bien, matemático, es un astrónomo y filósofo judeo catalán en el siglo XI después de Cristo, atención. Tiene un libro llamado Sefer Haibur, que se llama el libro de la intercalación. ¿Sí? Y también Rabí Moshe Ben Nachman, y esto es un siglo después, en el siglo XII, que es otro judío catalán, en una obra que escribe, en el Sefer Hashut, que es el libro del mérito, los dos comentan esto, atención. En el año 359 después de Cristo, a ver los que hacen el curso básico, ¿qué siglo es este? Ah, ¿qué siglo será? Muy bien, ahí dice rápidamente siglo cuarto. ¿Por qué? Porque al siglo le resto uno y le sumo dos ceros. Dos ceros. O sea que el siglo cuarto va del siglo 3, del año 300 al 399. Por eso este, que es en el 359 después de Cristo, es el siglo cuarto. ¿Ellos qué dicen? Mucha atención. El sabio Gilel, o también conocido como Hanasí, introdujo un calendario basado en el que estaba, mucha atención, en uso, pero que no dependiera de la proclamación del Sanedrín. Entonces, ¿qué hizo él? Hace un cálculo astronómico, ¿sí? Hace un cálculo matemático para que no tuviesen que depender de la observancia de la luna. Mucha atención. Hermano Lincoln, por eso esto se llama el calendario judío de Gilel II. Más que un calendario, ¿qué es? Es un cálculo matemático. ¿Sí? Acá no hay Biblia. Acá no hay sol, acá él no hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Acá no existe la Torá cuando dice solamente por el testimonio de dos testigos todo asunto quedará en pie. Acá es un cálculo. ¿Pero alguien se dio cuenta de esto o se dio cuenta recién los iluminados del siglo 2000? Claro que no. Miren ustedes cómo esto pasó en el siglo cuarto y ya atención, atención, ya en el siglo 8 después de Cristo este hombre, Anán ben David, hizo una protesta. Siendo judío, le dice al rabinismo, ¿sí? Ok, ¿por qué ustedes están observando un calendario dado en un cálculo matemático? ¿Por qué ustedes no observan la luna, el sol, las estrellas como está escrito? Y de esta suerte de revuelta nace, y atención, Anán ben David es el fundador de los Caraím, los caraítas. Son judíos, por ejemplo, pero que no siguen al rabinismo, no siguen al Talmud, no siguen el Midrash, no siguen la Mishnah, no siguen las leyes orales. Mucha atención, la palabra cara en hebreo es leer, ¿sí? Entonces, vean ustedes como los caraítas ya desde el siglo VIII, no es nosotros, no es ni Generación Desafiante, ni Prepárate 180, ni nadie de este siglo. Fue la gente del siglo VIII, siendo judíos, hasta el día de hoy protestan en Israel por esto. Y yo no me voy a quedar aquí, les voy a mostrar evidencia. Miren esto, es interesantísimo. Pero antes quisiera argumentar algo. Quisiera argumentar que el calendario de Gilel II fue una bendición para el pueblo en aquellos días. Al realizar un cálculo matemático para poder tener una aproximación del avistamiento de la luna nueva y de esta manera lograr la unidad del pueblo judío que se encontraba en la dispersión, yo les hago esta pregunta a ustedes, familia, ¿y qué me responderían? ¿Cómo haríamos estando fuera de la tierra de Israel, en la dispersión, en esclavitud? Habiendo sido expulsados de la tierra, para poder cumplir con el mandamiento de celebrar la fiesta del Señor. ¿Qué harían ustedes? Claro, ahora es fácil criticar y decir, bueno, no, tienen que observar como lo dice la Torá y lo que está escrito en la Torá. Pero este cálculo fue una bendición. Estaba prohibido el asentamiento semita en la zona, so pena de muerte. Yo creo que la respuesta más probable es que no sabríamos qué hacer. Entonces, en ese momento fue una bendición porque no teníamos asentamiento de alguien que nos dijera en Israel
que la luna nueva fue observada. Pero no me quiero quedar aquí. Veamos un poco de algunas fuentes que lo verifican esto de aquí. Mantener el Aviv hizo necesario conocer la posición del sol y observar la luna y santificarla. Hizo necesario estudiar la fase de la luna. Eso lo pueden encontrar en la Enciclopedia Judía de Joseph Jacob. Originalmente la luna nueva no era fijada por cálculos astronómicos, atención, sino que era solamente proclamada después de que los testigos habían declarado la reaparición de la creciente de la luna. Atención, del Hadash. Eso está en la Enciclopedia Judaica, en la página 2 la pueden encontrar. No hubo ningún calendario fijo, escuchen esto, hasta el siglo cuarto después de Cristo, y la luna nueva fue declarada por la observación real. Los testigos eran examinados cuidadosamente el 30 de cada mes, en especial en los meses de Nisan, Ab, Edul, Tishri, Kislev y Adar. Y si se acepta el testimonio de los testigos, ese día era declarado santificado por decreto del Sanedrín. Entonces quiero que entendamos algo, ¿sí? Todo esto es enciclopedia judía. Y los mismos judíos aceptan que esta era la manera como se hacía en el primer templo, en el primer siglo, en el tiempo del segundo templo, primer siglo. ¿Por qué es importante saber esto? Porque estas fuentes nos muestran, ¿sí?, lo que se hacía en tiempos de Yeshua. Esto es una era prefarisaica. Esto no estamos hablando, perdón, prerrabínica. Aquí sabemos que el rabinismo que nosotros conocemos como judaísmo, el judaísmo se establece en Yavne en el año 72 después de Cristo. Esto es material del primer siglo. Y vean esto que es súper interesante. Hasta que Gilel II instituyó un calendario, hermano Lincoln, lo vimos recién, año 359, siglo cuarto, basado en cálculos. La fijación de la luna nueva se determinó por la observación y la evidencia de testigos. Eso lo encuentran en la Enciclopedia de la Religión Judía, página 78. El calendario de Gilel II se basó en cálculos fijos, no en el avistamiento de la luna nueva visible, como los judíos habían hecho previamente cuando determinaban el comienzo del mes. Eso también lo encuentras en el Diccionario del Judaísmo en el periodo bíblico de Jacob Neusner. ¿Qué les parece? ¿Hay suficiente material? Un montón, pero escuchen esto, les traje material del primer siglo, que es maravilloso. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Sí? Imaginemos, estamos en el Sanedrín, 35 de un lado, 35 del otro, ¿sí? Tenemos el sumo sacerdote, por lo tanto, este es el Sanedrín de Jerusalén, 70 más 1, aparte de tener a los secretarios, a los escribas, ¿no? Sabemos que gran mayoría de ellos era de saduceos y luego había una parte que era de fariseos y otra de escribas. Entonces, el día 30 de cada mes, los testigos reportaban el avistamiento de la luna. Deuteronomio 19:15 dice, no se tomará en cuenta un solo testigo, por el testimonio de dos o tres se mantendrá el asunto. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando los testigos, ¿sí?, decían, el día de ayer nosotros vimos la luna, pues era muy fácil. Se declaraba que el día anterior, por ejemplo, era 29 y que desde ese día que ellos estaban viviendo era el primer día. ¿Por qué, hermano Lincoln? Porque los días comienzan al anochecer del día anterior. ¿Sí? Si al día de ayer en la noche yo vi la luna nueva, yo vi el haz de luz, ese día es primero. Y eso es importante que lo sepan porque ustedes van a escuchar comentarios diciendo que los días pueden comenzar o que comienzan en la mañana porque el templo operaba en la mañana. Y claro que operaba en la mañana. ¿Por qué? Porque la noche anterior, ¿qué tenía que haber? La evidencia de dos testigos que habían visto la luna. ¿Qué les parece entender eso? Entonces, simplemente es conocer un poco lo que estamos hablando. ¿Qué sería eso? Que necesitaban para empezar, no sé, con una festividad o necesitaban para empezar a trabajar, sí, recibiendo ofrendas, solo cuando dos testigos habían dicho, mira, el día anterior nosotros vimos la luna. Ok, entonces este es el primer día. Si no, no podías empezar a trabajar. Pero puede haber otro ejemplo, ¿sí? Puede ser que el mismo día 30 que ellos se estaban reuniendo, él le decía, el día anterior nosotros no vimos la luna. No vimos la luna. Si no vimos la luna, no es primero. Entonces, ¿qué? Ese mes, ese día, tenía 30 días. Tenía 30 días. Es muy fácil. Yo me reúno el 30. ¿Tú viste el día anterior la luna? Sí, sí la vi. Vi el Hadash. Ok, hoy es primero. Anoche empezó. Ahora, yo me reúno el día 30. El día anterior los testigos no vieron la luna. Bueno, hoy día es día 30. Lo que permitía, por ejemplo, ya avisar al día siguiente de que al día siguiente iba a ser luna nueva. ¿Por qué? Porque no existen meses lunares de 31 días.
Entonces, esta era la manera como se hacía en el tiempo del primer templo. Algo interesante es lo que les voy a mostrar el día de hoy, porque es un documento histórico fascinante. Ven ustedes, había un patio grande en Jerusalén que se llamaba el Beit Yasset. Allí los testigos declaraban acerca de la luna nueva y allí los examinaría el Sanedrín. Estamos hablando de esto en la mañana siguiente. Y se les preparaba banquetes para que estuviesen dispuestos y acostumbrados a venir y a presentar tu testimonio. Y claro que sí. Imagínate, cuando uno hace un compartir en una comunidad, cuando uno hace un Shabbat, ¿qué es lo lindo? La comida, los hermanos. Entonces estos hermanos que se quedaban hasta altas horas de la noche esperando en algún momento ver la luna, pues se presentaban. Algo interesante es, ¿sabías tú quién preparaba ese banquete? ¿Sabías tú que cuando llegabas a ese banquete al templo, ¿sí? Y se examinaba lo que acabé de mostrarlo, había alguien que se encargaba de preparar el banquete? Atención a esto porque es súper interesante. Rabán Gamaliel, usted lo debe haber escuchado, maestro de Pablo. ¿Qué tal en Hechos 5, cuando quieren apedrear a Pedro y los apóstoles? Y este es el famoso, ¿sí? Hombre que dice que era doctor de la ley, respetado por el pueblo, y que le dijo, mira, lo que es de Dios va a prevalecer. No sean ustedes peleando contra el Señor, contra Dios mismo. Este es el hombre, el maestro de Pablo, que dice, Rabán Gamaliel tenía en su habitación superior sobre una mesa y en la pared figura de las formas de la luna, que mostraba a los más simples preguntándoles, ¿la habéis visto así? Y se los traje. Esto es tomado de la de la Biblioteca Nacional de Israel. Y vean ustedes que esto es lo que tenía Rabán Gamaliel, ¿sí? Y vean ustedes que les voy a hacer un zoom para que lo puedan ver un poco más cerca. Y allí estaba, ¿lo ven? Entonces, cuando ellos vean ese haz de luz que está allí, este haz de luz, entonces se declaraba que la noche anterior ya había empezado el día. ¿No les parece maravilloso entenderlo? No estamos saliéndonos nosotros ni de la Torá y sobre todo no saliéndonos del tiempo del primer siglo. Hermano Lincoln, ¿por qué tanto énfasis en el primer siglo? Porque nuestro Señor y Rey vino en ese tiempo. Entonces, si nuestro Señor y Rey es el Cordero de Pesaj, amén, es el pan sin levadura, es la primicia de resurrección, no podemos andar pensando que el Señor estaba cumpliendo otro calendario, porque Él tenía que cumplir de lo que Él estaba escrito. Y se los voy a mostrar más adelante con evidencias bíblicas, sobre todo el Nuevo Testamento, que tanto el Mesías como los apóstoles estaban guardando el calendario que del primer siglo, pre-rabínico. Hermano Lincoln, ya quedó claro. Si yo les pregunto a ustedes ahora, ¿cuándo se cambió el calendario judío que nosotros conocemos? ¿Qué siglo es? Lo estoy mirando, gracias Daniel Jacobo. Siglo cuarto. No hay ningún tipo de disyuntiva en este pensamiento. Les he traído desde material histórico, les estoy trayendo material del primer siglo. O sea, no queda duda que antes del siglo cuarto todos observaban de esta manera. Ahora, sigamos aprendiendo. En el momento de la luna nueva, el sol comienza a iluminar la luna con una luz que es visible a los sentidos externos. No, hermano Lincoln, lo que pasa es que usted cuenta esto porque seguramente son todas fuentes judías. ¿Qué les parece esto? Les traje las obras de Filón de Alejandría, Leyes Especiales, página 141. Y vean ustedes cómo Filón de Alejandría estuvo, miren ustedes, desde el 20 antes de Cristo hasta el 45 después de Cristo. ¿Es o no es del primer siglo? Eso no es en tiempos de Yeshua. Entonces, vean ustedes cómo queda suficiente evidencia para mostrarles a ustedes esto. Cuando la luna era visible, se declaraba Rosh Hodesh, el inicio del mes. El mes comenzaba cuando la media luna delgada de la luna nueva era visible. También les pasé el Theological Workbook of the Old Testament, volumen 1, para que puedan checarlo. O sea, no queda duda de esto. Con los judíos en el exilio, y debido al edicto del emperador Constantino, que puso bajo pena de muerte a los miembros del Sanedrín, decidieron que no iban a poder declarar el inicio del calendario, las lunas nuevas y las demás fechas. Si ustedes me preguntan a mí, yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque primero es la vida, pikua nefesh. O sea, la Torah no te puede llevar a morir. Entonces, si fueron exiliados, está perfecto, hicieron un cálculo para más o menos estar todos en unidad, en la dispersión y poder celebrar. Me parece fabuloso lo que dicen. Por lo que se declaró. ¿Qué tal si lo leemos juntos? Todos juntos. Mientras no estemos en Israel y hasta que el Mesías regrese, vamos a usar este calendario calculado. Cuando el Mesías regrese, volveremos a usar
el sistema establecido en la Torá para contar los días del mes y los principios del año. Entonces, queda más que claro que antes del siglo cuarto, todos, y sobre todo la tribu de Isaacar, porque estando al norte es mucho más fácil. Pues sabemos lo que son los altos del Golán, ¿verdad? Sabemos que nosotros decimos que Jerusalén subimos por una cuestión espiritual, no porque sea más alto. ¿Sí? Toda la zona de Basán, la zona del Alto del Golán, la tribu de Isaacar. ¿Por qué se entendía en los tiempos? Están en zonas mucho más altas. Ven con mucha más facilidad el sol, la luna y las estrellas. Pero lo importante es que quiero que sepan que el mismo sistema rabínico en esta declaración dicen esto. Cuando regresemos a la tierra, volvieron a la tierra. ¿Qué les está impidiendo entonces? ¿Saben lo que les impide? El no poder manipular el calendario. Hay reglas para el Rosh Hashanah o para el Día de las Trompetas. Nunca puede caer en Shabbat, por ejemplo. Nunca puede caer en un domingo. Un Yom Kippur no puede caer en Shabbat. Entonces, ¿qué hago? Como es un cálculo matemático, yo muevo las fechas, entonces hago a mi conveniencia. Y no es así. Si Yom Kippur, el día del perdón, el día del ayuno, tiene que caer un día de reposo, pues caerá un día de reposo. Y ese día ayunaremos. Entonces vean ustedes cómo queda más que claro que el pueblo de Judá ha vuelto a la tierra donde se observa la vid. El Mesías ha regresado, así lo creemos nosotros, aleluya, por lo que debemos obedecer el mandamiento. Claro que sería más fácil seguir a Judá. Claro que sería más fácil decir, bueno, en países como en el que estuve en Argentina, por ejemplo, te permiten, hay esta libertad de culto, decir, mira, yo observo las leyes judías y haces un trámite corto y el día que cae Yom Kippur para el judaísmo te lo dan libre. Pero hermano Lincoln, y ahora resulta que yo no caigo el mismo día. Este año, por ejemplo, nosotros no hemos coincidido con el calendario judío de Gilel II. Sí, habrá años que sí podamos coincidir, como ha pasado muchas veces en otros años. Pero este año nosotros no hemos coincidido con el calendario judío de Gilel II. Y claro, muchos que tienen al rabinato de Israel como la máxima autoridad para pedirse, por ejemplo, días libres, se han quedado conmocionados. No puede ser, pensé que éramos un ejat, pensé que estábamos juntos, y ahora resulta que pasamos a estar un ejat y estamos celebrando otras cosas. Estamos celebrando lo que dice la Biblia y lo que el mismo judaísmo ha declarado, mientras no estemos en Israel. Y hasta que el Mesías regrese, vamos a usar el calendario calculado. O sea, esto no es algo oculto. Nadie está ocultando nada. Somos nosotros que tenemos que elegir. ¿Vamos a obedecer a Dios o vamos a obedecer a los hombres? Entonces, vean ustedes que esto es importante, porque hay un mandamiento cada inicio de mes. En Números 10, el mandamiento del Rosh Hodesh dice así: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos y sacrificios de paz y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Vemos ahí, nosotros tenemos un mandamiento que cumplir, ¿sí? Entonces es maravilloso tener dentro del equipo gente que está mirando y que está pendiente. Se viene el inicio del mes. ¿Y por qué es tan importante el Rosh Hodesh? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será tan importante el estar esperando el inicio del mes y sonar las trompetas? Les cambio la pregunta. ¿Por qué tan importante es el Shabbat? Hermano Lincoln, el Shabbat es un ensayo de la vida eterna con el Señor. El Shabbat es el ensayo de lo que haremos en la eternidad. Y bueno, ¿de qué es ensayo todos los meses el sonido de la trompeta? De Yom Teruah, del inicio, de la llegada de nuestro rey, del inicio del reinado de paz. Entonces, cada mes que aprendemos a estar pendiente en el inicio de los meses, de la misma manera, nosotros estamos ensayando aquel momento cuando nuestro rey llega nuevamente a nuestras vidas. ¿Sí? Al menos así lo dice Levítico 23-24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Entonces, vamos a ir concluyendo ciertas cosas. El mandamiento del Rosh Hodesh o de la luna nueva consiste en escuchar el sonido del shofar, leer su palabra y meditar en que un mes ha pasado y uno nuevo comienza, preparándonos para los retos, oportunidades y bendiciones que traen consigo la obediencia a la palabra del Señor. Salmo 109, 104, verso 19 dice, hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Ezequiel 46:1 dice, la puerta del tercer templo estará cerrada los 6 días de trabajo y el día de reposo se abrirá también el día de la luna nueva. ¿Alguien alcanza a ver la diferencia?
¿Lo están viendo? ¿Hay o no hay una diferencia? Mírenlo un segundo. Mi pregunta para ustedes es, ¿hay una diferencia entre decir el día de reposo y se abrirá también el día de la luna nueva o no? Hay diferencia. Una cosa es el día de reposo y otra cosa totalmente distinta, estamos hablando, es el día de la luna nueva y eso no lo pueden olvidar. Isaías 66:22, este libro que es una analogía al Apocalipsis. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que permanecen delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh, y de día de reposo, de Shabbat en Shabbat, vendrán todos a orar delante de mí. Nuevamente quiero que lo vean. Nuevamente tenemos nosotros aquí, amados hermanos, una diferencia entre lo que es un día de reposo y lo que es también el inicio de lo que es del Shabbat. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Vamos entendiendo este concepto? La verdad que la palabra habla de una manera formidable, ¿sí? Ahora, vamos hablando un poco entonces para ir entendiendo esto que es realmente maravilloso. Y es, en Levíticos 25 yo le coloqué el año nuevo bíblico, el año nuevo fiscal y el año nuevo secular, lo que es el jubileo también. En el verso 8 dice, 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. Y el día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, hará resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará la liberación de todos sus habitantes y serán para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad. Por favor, presten atención en esto, porque el que no presta atención en esto, claro, lo van a sorprender. ¿Sí? Miren esto. Acá dice que al día 10 ¿de qué mes? Mes séptimo. Dice que va a ser declarado Día del Perdón y que se va a contar como año 50. Entonces, mucha atención porque una persona te podría decir, entonces, mira, aquí hay una evidencia de que el año no comienza en Aviv. El año comienza, ¿en dónde? ¿Cómo se llama esta festividad? Lo estoy viendo en las cámaras. Gracias, Pablo. En Yom Kippur. Este es el pasaje que se usa para decir que no es Aviv el principio de los meses, pero hermano Lincoln, usted ya nos enseñó que el billete verdadero dice esto, ¿por qué está? Porque muchas veces lo van a escuchar. ¿Por qué se dice que el año nuevo comienza en este mes del séptimo? Sí, escuchen. Lean el verso 9 conmigo, todos juntos, vamos a leerlo. El día 10 del mes séptimo, es decir, lo aclara, el día del perdón, Yom Kippur, harás resonar la trompeta por todo el país y declararás día 50. Pregunta para ustedes, ¿el día 10 del mes séptimo es Yom Teruah? No, no es. Sí, Diana, yo también estoy igual de impactado. No es. Porque se usa este pasaje para decir, bueno, es que sí, también existe. Digamos que existe algo que le vamos a poner nosotros como un nuevo año nuevo fiscal. ¿Sí? ¿Existe diferencia? Sí, existe. Nosotros todos conocemos la diferencia entre un año fiscal y el año secular, por ejemplo. Los que no conocíamos la Torá, celebramos, no sé, el 1 de enero como año nuevo, pero ahí ni cambiaban los reyes, ni cambiaban, ni había tiempo de elecciones, ni muchas veces se cambiaban años escolares. Entonces, podríamos decir, si se quiere, que bueno, que en Israel o que por través de los años se ha usado Rosh Hashanah para hablar de un año nuevo, porque en Yom Teruah se celebra y te van a citar Levíticos 25. Entonces, quiero que entiendas algo. En primer lugar, la Torá dice que el principio de los años es Abib. Eso es lo primero. Y lo segundo, que aunque fuese cierta esa declaración de que el año nuevo arranca con Yom Teruah, mucha atención, no es en el día 1. ¿En qué día es? Porque Yom Kippur, ¿sí? Es el día del perdón. ¿Y qué se está perdonando con el jubileo? Ahí está, gracias. Porque se perdonan todas las deudas. Ahí está la respuesta. Porque se perdonan todas las deudas. Entonces, que se haya simplemente declarado algo muy hermoso, de decir, mira, qué mejor día del perdón, qué mejor día de reconciliación, sino que cada 50 años la familia Moreno, que había vendido un terreno
¿sí? Y que había perdido la heredad de agricultura por 50 años, puede volver a su lugar. ¿Qué mejor que perdonar deudas? Rosriol, ¿qué mejor que liberar, soltar ese día del perdón? Pero eso no quiere decir con que nosotros estemos con jueguitos y celebrando el año nuevo. Lo que se celebra es el jubileo. Y el jubileo es una gran analogía del día del perdón. ¿Cuántos lo entienden ahora? ¿Qué tal eso? Les está queriendo, gracias Daniel Jacobo. ¿Sí? Ahí está. Roxana dice, tenía que caer el año del jubileo en el día del perdón por su significado. Ahora, si esto yo lo tomo de esta manera, ¿me justifica a mí? ¿Me justifica decir que es un año nuevo que yo voy a celebrar como un mandamiento por encima de Yom Teruah? De ninguna manera. Tanto así que en el calendario judío Gilel segundo no existe Yom Teruah. Dice Rosh Hashanah, Rosh es cabeza, inicio, Ha es un artículo definido, él, y Shana es año. Pero la palabra Shana es femenina. El principio del año. ¿Sí? ¿El del año de qué? Si el principio de los años es Aviv. No, pero es que mira, si tú ves ahí, ellos están contando cada 50 años. Sí, el jubileo. ¿Están contando el jubileo? No, es que están contando. No, el hermano Lincoln no entendió. A ver, hermano Lincoln, lo que cuenta el judaísmo en los 5780 y tantos años no es el jubileo, hermano Lincoln. Es todavía peor lo que les voy a decir. Es la creación de la humanidad, la creación de Adán y Eva. Pues sería otro problema. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos el año de la creación. Sabemos el año de la caída de Adán. De ahí no sabemos. Adán, antes de pecar, ¿era o no era eterno? Antes de pecar, ¿Adán moría? No, no iba a morir. Entonces nosotros no sabemos. Para nosotros son la creación y un par de páginas, pero tú no sabes si Adán en tiempo nuestro estuvo 1000 años ahí con el Señor. Entonces, yo les muestro la Torá. La Torá dice en Levítico capítulo 25 y verso 9 que en el día 10 del mes séptimo de Yom Kippur es el jubileo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo todos. Ahora, decir eso para cambiar el principio de los meses no tiene ningún sentido. Hasta acá, espero que les esté siendo de bendición este estudio con claridad. Esto es lo que dice la Torá. ¿Qué tal hablar sobre Génesis 1 y sobre el inicio y fin de los días? Dice así en el verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luna de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. La palabra tarde es Erev, que básicamente es caer la noche. Y la palabra mañana es Boker, ¿sí? Que habla sobre el día. Y miren cómo lo dice en hebreo, como el día siguiente. ¿Qué les parece? Levíticos 23:32. Día de reposo será vosotros, afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Sí? O sea que queda más que claro que los días siempre han sido de tarde a tarde. ¿Sí? Pero podemos ver otro ejemplo. Yo me gustaría entonces que profundicemos. Justamente acabamos de pasar la festividad de Yom Kippur. Y dice claramente que es de tarde a tarde. Dice día de reposo, no dice días de reposo. Verso 32, día de reposo, y afligiréis vuestra alma, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y es más que claro. Veamos otro pasaje, por ejemplo. Dice Éxodo 20, 6 días trabajarás, díganlo conmigo, y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para tu Señor. No hagas obra alguna en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo en el día de reposo y lo santificó. Y les voy a enseñar algo que ustedes dirán, el hermano Lincoln nos está gastando una broma, pero esto Juan Daniel me lo va a entender. Si yo le pregunto a Juan Daniel, ¿cuánto es 6 más 1? Muy bien, Juan Daniel. Bárbara la matemática. Muy bien, exacta, me gusta con los dedos. 7. Y usted dirá, hermano Lincoln, ¿por qué usa a un príncipe de Israel como a Juan Daniel tan pequeñito para darnos una clase? Porque así es Dios. 6 más 1, ¿cuánto es, familia? 7. O sea que las semanas, ¿cuántos días tienen? Díganlo conmigo, 7. Que es muy básico esto. Y no lo parece. No lo parece realmente, porque no en vano, escuchen esto, existe una corriente, ¿sí? Llamado el Shabbat lunar. Sí, y esta corriente es increíble que no entiende lo que ya Juan Daniel está entendiendo. Aunque pasajera y minoritaria, existe una corriente que cita pasajes donde el Shabbat semanal coincidió con el séptimo día después de la luna nueva.
y enseñan que la observancia del día de reposo depende de esta. Relato que es rápidamente derribado por el principio de la primera mención. Dios estipula 6 días trabajarás y el séptimo es día de reposo. Los que observan el día de reposo desde la luna nueva, les faltan días hasta que aparece nuevamente, rompiendo el más básico de los sistemas bíblicos, una semana de 7 días. Es que funcionara si la luna, no sé, tuviera 28 días. ¿Qué no va a hacer eso? Imagínate que el primero del mes coincidió. Ese día tienes Rosh Hodesh y es 7 días después cuenta el Shabbat. Pero el punto es que la luna no te va a caer luego en el día 28. La luna te va a caer en el 29, 29,5 o 30. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú ya estás esperando que ese sea séptimo día porque llevas 7 días contando desde lo último y resulta que, no, no sale la luna. ¿Cuántos días faltan? Ya mañana llega la luna. Pasado. Y resulta que ahora tu semana tiene 10 días. O contaste que terminó la semana y vas en el tercer día y volvió a salir la luna. No tiene sentido. La semana es 6 más 1 y punto. Ahora, el Señor no anda con enigmas, Danielito. Él lo habría estipulado en su bendita palabra diciéndonos, 7 días posterior a la luna nueva será día de reposo. Y ese pasaje no existe. Punto. Entonces, ya se los he dicho, se los he mostrado en Ezequiel, se los he mostrado en la profecía de Isaías, ¿sí? En el tercer templo. Se abre el templo en Rosh Hodesh, por un lado, y también en el día de reposo. Entonces, vamos a ir terminando. En resumen, para observar el inicio del año es necesario el equinoccio de primavera, que es el sol, la luna nueva visible y el Aviv, que es el mandamiento, guardarás el mes del Aviv. Para observar el inicio de cada mes es necesario la luna nueva visible desde Israel. ¿Y por qué de Israel? ¿Por qué no desde América? ¿Por qué no desde Europa? Yo he preguntado, ¿por qué si desde mi casa yo no la veo? Es que la festividad no es en tu casa. La peregrinación no era en Tampa, ni lo era en Colombia, ni era en Chile. La peregrinación era en Israel. Entonces, la luna nueva visible tenía que ser de Israel por al menos 2 testigos, lo que provoca que el servicio de festividades inicie a la mañana siguiente del día, obviamente. Esa es la forma. Para observar el inicio del día bíblico es necesario observar de tarde a tarde, es decir, cuando se va el sol, se va el día, y un nuevo día comienza hasta que llega el ocaso del sol o atardecer de ese día. ¿Qué les pareció? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos claro? La verdad que no hay por qué salirse de la Torá. No hay por qué salirse de la escritura para entender esto. Y es algo maravilloso. Atención. Vamos a ver algunas consideraciones, ¿sí? Con algunas veces estas prerrogativas que existen con otros calendarios. Pero no me voy a salir. Lo que quieran profundizar, tienen ya un estudio de 1 hora y media. Yo voy a ir a lo que nos interesa, lo que está en la Torá. El Mesías en el templo y en su calendario. En Lucas 2:21 al 37 dice, cumplido 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, precioso nombre. Y cuando se cumplieron los días de la purificación, le trajeron a Jerusalén para presentarlo, como está escrito en la ley. Y había un hombre llamado Simeón, justo y piadoso, atención, no es un título menor, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Estaba también allí Ana, profetisa de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo de noche y de día con ayuno y oración. Entonces, vemos gente santa, justa, y no se separaban del templo. Es que, hermano Lincoln, usted ya no ha escuchado acerca del tiempo de los saduceos y la revuelta griega romana y cómo luego se instauró todo este sistema. Igual tenemos testimonio de que el templo, si bien es verdad que ha existido corrupción, ¿qué tal el padre de Juan el Bautista? ¿Qué tal Zacarías? Recibe una visión en una festividad del Señor en su tiempo en el templo. Entonces, yo porque pueda evidenciar de que existía corrupción en el templo, no quiere decir que los tiempos bíblicos y el calendario del tiempo del templo del primer siglo tenía que ser exacto. ¿Por qué? Porque nuestro Mesías no iba a ser sacrificado, ¿sí?, fuera de Israel, ni iba a ser sacrificado fuera de la tierra de Judea, sino para testimonio de los judíos.
No, es que el Mesías murió en otro calendario y en otra fecha. ¿Y cómo va a ser testimonio para sus hermanos? ¿Cómo podría decir a estos vino y estos no le aceptaron? Si no, entonces podría decir, como dicen muchos judíos, él no vino para ellos, pero vino en el tiempo que ellos tendrían que haberlo entendido. Veamos otras consideraciones. El Mesías en el templo y en su calendario. Lucas 2:41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Tú no ves a los padres yendo a celebrar otra fiesta, otro calendario. Es que había otro calendario y los papás y Jesús nunca usó. Vemos un ejemplo. Y ustedes saben lo que pasó después, ¿no? El famoso que se perdió por 3 días y su madre lo encontró con el corazón en la mano y la chancla lista para ajusticiar a Jesús. ¿Y qué estás haciendo aquí? Si yo estoy en los negocios de mi padre, aquí me es necesario estar. Le es necesario estar con los doctores de la ley, en el templo, en una festividad del Señor. Queda más que evidenciado. Juan 7, los versos 2, 10 y 14. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos, la de los judíos. Cuando muchos me preguntan, ¿por qué siempre habla de la Pascua de los judíos? La fiesta del tabernáculo de los judíos, el Pentecostés de los judíos. Es que esto no es nuevo. Ya en tiempos del primer templo, en tiempos del segundo templo, en tiempos del primer siglo, ya había todo este tema de los rollos de Qumran, ya estaban los del Mar Muerto, los esenios, ya estaban los samaritanos celebrando otro momento. Pero acá no es la Pascua ni de los esenios, acá no es la Pascua de los samaritanos, acá no es la Pascua, sino de los judíos. Pero después de que sus hermanos habían subido a la fiesta, entonces él también subió, no abiertamente, sino como en secreto, y a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. El Mesías en el templo y en su calendario son varios los pasajes que denominan la Pascua de los judíos. Estoy remarcando que no eran otras Pascuas u otros calendarios como el de Qumran, samaritanos, entre otros. Juan 6:4, otra Pascua cercana antes de la multiplicación de los panes. Juan 11:55, Mateo 26, Marcos, nos hablan acerca de la Pascua de su muerte. Mínimo 3 Pascuas diferentes, lo cual da base a la idea de un ministerio público de 3 años. ¿Qué tal los discípulos? Hechos 2, versos del 1 al 11. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, no solamente los discípulos. Miren, y de repente vino del cielo un estruendo como del cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahí dice Partos, Meda, de Elam, de la zona al norte, de Egipto, de Siria. O sea, también ellos eran de otros calendarios. Eran de otros calendarios, pero venían y se ponían de acuerdo todos en el templo. No, existía con claridad un solo calendario. Se aclara en el Evangelio que es la de los judíos, ¿sí? Y estaban todos unánimes juntos, no solo los discípulos del Señor, sino esta peregrinación en el templo. Por lo tanto, el calendario del primer siglo es seguido tanto por Yeshua como por sus discípulos. Sí, hermano Lincoln, quedó claro. ¿En qué siglo cambió esto? Díganlo conmigo. ¿En qué siglo fue? Veo los dedos de las manos. Gracias, siglo IV, año 359. Esto no tiene nada que ver con la era rabínica, que se empieza en el año 72 en Yavne, ¿sí? Con Ben Zakkai. Esto no tiene nada que ver con eso. Esto es pre esa era. Entonces, aquí algo que quisiera mostrarles que a mí me llamó mucho la atención. En el griego dice literalmente, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Que esta palabra que hemos traducido nosotros como casa es también traducida como templo. Miren ustedes, les traje la Septuaginta en un ejemplo de 1 Reyes 8, 10 y 11 que usa la misma palabra. Y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del santuario y la nube llenó la casa, y la palabra es oikon, del Señor, los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa, el oikon del Señor. O sea que no es que era un lugar diferente, ellos estaban en el templo, sino qué casa que ustedes conocen entran 3.000 personas. ¿Qué casa que ustedes conocen entran 3.000 personas y hay para bautizarlos a todos? Si no es el templo, donde sí estaba diseñado que un día, como lo es, una santa convocación, como el día de Pentecostés o Shavuot, donde se presume que existían entre 1.500 inclusive hasta 3.000 levitas trabajando, podían, claro que sí, recibir a una multitud como la que se comenta en los Hechos de los Apóstoles. Espero que esto te esté siendo de bendición.
No nos hemos salido con algo que no sea la Torá y el Evangelio. ¿Qué tal esto? Esto es algo maravilloso. ¿Qué tal la aceptación de la ofrenda en el templo? La Mishnah y el Talmud enseñan que la aceptación de sacrificios se manifiestan por señales visibles. Humo del altar subiendo recto, la suerte del Señor saliendo de la mano derecha, la cinta roja volviéndose blanca en Yom Kippur, que esto es una alegoría a lo que dice la Escritura. Si vuestros pecados son rojos como el carmesí, como la blanca lana, serán emblanquecidos. ¿Se acuerdan? ¿Eso de dónde viene? De este ritual que existía. Ahora, lo interesante es, ¿cuándo dejaron de pasar estas señales? Mire lo que dice. Yomá 39b da un dato muy concreto. Durante los 40 años previo a la destrucción del templo, saquen la cuenta. El templo es destruido en el año 70 por Tito, hijo de Vespasiano. 70 menos 40, ¿cuánto es? 30. ¿Quién vivió en el año 30 después de Cristo? Nuestro Señor y Rey. O sea que antes de su muerte, donde había estos sacrificios de animales, había evidencia de esto. Una vez que nuestro Rey muere y da la vida por nosotros y resucita, no queda más otro sacrificio. ¿Y qué pasa? La cinta ya no se volvía blanca. El segundo templo fue destruido en el año 70. Esto significa que la señal dejó de ocurrir alrededor del año 30 después de Cristo. ¿Quieres conocer un poco más a profundidad acerca del momento de la muerte y resurrección? También tenemos un estudio en Generación Desafiante que vamos a renovar de una forma más sencilla para mostrarte que inclusive hay temas de 3 a 4 años de diferencia con la cronología que tenemos y que es muy interesante. ¿Ok? Los días inician con el sol. Tal como lo afirma la escritura, el día inicia de tarde a tarde. Si bien para el servicio en el templo se requería el testimonio del inicio de la luna nueva, la cual era avistada en la noche, el trabajo era en el día, siendo necesaria la confirmación de testigos que anunciaban el inicio del nuevo día, mes o año. La escritura, atención, está llena de la aseveración del final del día del atardecer e inicio de los nuevos. Los que tengan un apuntador, un esferográfico, una pluma, una virome. Anoten por favor este pasaje. Nehemías 13:19. Sucedió, pues, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Aquí tenemos un ejemplo. Nehemías y Esdras el escriba vuelven a Jerusalén. Está oscureciendo. ¿Qué va a empezar? El día de reposo. ¿Y qué dijo? Salgan todos de aquí, los que son comerciantes, los que venden, cierren las puertas. Entonces, ¿cuántos más testigos necesitamos? La Torá, estamos viendo los profetas, estamos viendo posexilio, hemos visto comentarios de los propios judíos aceptando de que el cálculo pasó en el año 359 después de Cristo porque no estaban en Jerusalén y que al volver lo volverían a tomar. ¿Esto es una bendición o no lo es? ¿Cuántos no están contentos, alegres, bendecidos, de que las respuestas a todas nuestras dudas no están en profecías externas o en libros que dicen que bajaron de los cielos mismos? Porque la Torá no está en los cielos, no está al otro lado de la tierra, sino está cerca de ti, cerca de tu boca y de tu corazón para que la cumplas. La profecía no puede ser de interpretación privada, de ciertos ungidos que están en un lugar, en una montaña encerrados. Ellos sí lo saben. Claro que no. Claramente vemos a estos hombres santos, hombres de Dios, como Nehemías, que justo cuando va atardeciendo y va a empezar el día de reposo, cierra las puertas. Si el día empezara al día siguiente, ¿por qué se molestaría? Claro, si el día siguiente empieza el día realmente bíblico, pues me levanto temprano y cierro las puertas. Pero aclara este pasaje, que al atardecer cierran las puertas y echan a todos los mercaderes. Atención familia, porque esto es importante. Este pasaje, póngale un título. Este pasaje, póngale en era prefarisea. Entonces, ¿es mala la ley oral, hermano Lincoln? El advenimiento de los rollos del Mar Muerto han sido de gran bendición. Hemos podido conocer el contexto de las cartas de Pablo, donde se habla claramente sobre los tipos de leyes, como las descritas por Dios, y las creadas por los hombres, como las obras de la ley, las Mitzá, Masé, Hatorá. Un compendio para alcanzar salvación por obras, cosas de las que Pablo nos advierte en Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo.
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hay gente que lo hace y parece que fuese como, wow, increíble, un iluminado, ¿no? Es un impresionante y tienen una vida como lo tenían estas personas, ¿no? Apartadas totalmente. Yo me pregunto, ¿sí? ¿Vamos a seguir a una comunidad que no reconoció al Rey y Señor? ¿Vamos a seguir una comunidad donde todos estos rollos no nombran a nuestro Señor ni siquiera? ¿Vamos a poner a estos rollos por encima del Evangelio que declaran que la verdad del Brit Hadashah, que el renovamiento del pacto es por nuestro Señor y Rey? Para terminar entonces, conclusiones. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Parece que hemos olvidado que pasamos tantos años creyendo que teníamos esa verdad indiscutible que nos hacía sentir superiores y criticar a los que no pensaban igual. Solo para descubrir después de que la Biblia decía todo lo contrario. Y ahora con tan solo un poco de tiempo conociendo la Torá, muchos podemos volver a caer en el hecho de que ahora sí tenemos toda la verdad y que nuestro entendimiento es perfecto. 1 Corintios 13 dice el apóstol Pablo en el verso 12. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y les puse un ejemplo de lo que hablaba Pablo. Ese es un espejo. No, hermano Lincoln, eso no es un espejo. Yo sé lo que es un espejo. ¿Sí? Todos tenemos un espejo en casa. Pero el bronce bruñido era lo que se usaba para un espejo. Y tú no veías claramente como en los espejos de ahora. ¿Sí? Sino que veías y conocías en parte. El creernos dueños de la verdad es uno de los espejismos en el desierto que hace que las personas se pierdan cada vez más. En su afán de despojarse de todo lo mundano que ha gobernado sus vidas, debemos orar para que la verdad de su palabra se perfeccione en nosotros, como el oro que debe ser refinado una y otra vez. Poco a poco respetando los procesos de cada uno y si Dios respeta nuestros procesos, ¿por qué nosotros no? Todos estamos viendo la verdad y somos como ese oro que se va purificando cada vez más. Y entre más pronto entendamos esto, aprenderemos a ser más humildes y dejar de menospreciar a las personas que no ven las cosas como yo. O aún peor, considerarlas mis enemigos y dejar de juzgar para que nosotros no seamos juzgados. Y si llegamos a hacerlo, que sea con justo juicio. Es necesario reconocer que nos necesitamos los unos a los otros y que todo aquel que guarda la Torá en su conocimiento hasta ese momento no es ni nuestro enemigo, ni es su ignorante, ni es objeto de nuestra burla. Mateo 5:22 dice, os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Que cualquiera que le diga necio a su hermano es culpable en el concilio. Que el que le diga fatuo, necio, tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Esta comunidad de estudiantes abandona el calendario gregoriano, de donde venimos, y sus fiestas paganas. Pero también abandonamos el calendario judío de Gilel II y sus fiestas, que es por un cálculo matemático, para volver a observancia de lo que está escrito, la observancia del sol, la luna, las estrellas y la confirmación de la tierra, lista para presentar sus frutos en ofrenda al Señor, en cada una de las citas establecidas en la Torá. Esto ha sido el calendario bíblico a través de las escrituras. Todo lo que ustedes quieran profundizar fuera de esto, tienen un estudio que aborda mucho más, pero me pareció prudente el día de hoy solamente compartir lo que está estrictamente ligado a la palabra de Dios.